En cierta ocasión, en un pueblo, la gente estaba atemorizada, puesto que era acechada por un dragón. Este dragón atemorizaba a todos los habitantes de ese pueblo. Con sus fauces llenas de fuego, quemaba casas, destruía hogares, y las personas no sabían qué hacer, y todos tenían miedo de aquel dragón. Y en cierta ocasión, el hijo del rey, caminando por el bosque, escuchó su nombre en una voz suave. Y este joven que caminaba volteó a ver para todos lados y no vio a nadie. Y otra vez escucha su nombre y le dice: quiero tener amigos. Cuando voltea hacia arriba, vio a ese dragón y estaba a punto de correr y le dijo: para, yo no soy lo que tú piensas. Y el joven se detuvo a escuchar el dragón. Y el dragón le dijo: solamente quiero tener un amigo. ¿No te gustaría volar? ¿No te gustaría subir en mi lomo y viajar? Y al príncipe le pareció atractiva esa propuesta. El dragón bajó y el joven subió y empezó a volar. Pero el joven sabía que eso estaba mal, que el dragón era el enemigo de su pueblo. Bajó otra vez en el bosque y sigilosamente fue hacia el palacio, sin decirle a nadie la aventura emocionante que había tenido. Y había una lucha interna, porque él decía: está mal, pero se siente tan bien, es tan apasionante volar, que el joven otra vez regresó a encontrarse con el dragón y otra vez subió a los lomos del dragón y voló. Pero él empezó a sentir algo en sus manos y en su espalda. Y cuando empezó a mirar sus manos, se dio cuenta que una extraña enfermedad estaba apareciendo en su piel. Las escamas que tenía el dragón pareciera como si él estuvieran saliendo esas escamas en la piel. Así que se cubría todo su cuerpo para que no fuera visto por su padre de esa enfermedad. Y tenía una lucha interna: seguirse subiendo al dragón o ya no hacerlo. Pero había algo más fuerte que él, que lo invitaba otra vez a ir a ver al dragón y subir. Y en cierta ocasión el dragón se salió de control y fue hacia la aldea, hacia la ciudad, y empezó nuevamente a quemar esa ciudad de la cual él era príncipe. Y los pobladores aterrados vieron que el príncipe iba puesto sobre ese dragón. Y él no pudo controlarlo. Bajó del dragón y se dirigió al pueblo, y ya no más pudo ocultar la amistad con el dragón. Y los pobladores decían: él iba sobre ese dragón. Y él no pudo ocultarlo y tuvo que enfrentar a su padre. Esta es una historia que no es verdad. Es una novela. Después te contaré el final de esta historia. El libro de Mateo 24:44 es el texto lema de esta conferencia. Estad preparados. Así se llama el tema: estad preparados, la preparación del joven. Y este texto de Mateo 24:44 Jesús lo da en un contexto de un sermón profético, que todos lo conocemos, el capítulo 24 de Mateo. Pero el contexto del capítulo 24 de Mateo empieza en el capítulo 23, versículo 37 al 39, y un poquito antes. Jesús había tenido una discusión con los fariseos, con los escribas. Y Cristo les dijo algo a estas personas y les dijo:
un texto que todos conocemos en Mateo capítulo 23. Y dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar? ¿Cómo dice? Como la gallina junta ¿qué? Sus polluelos debajo de sus alas, sino ¿qué? Y no quisiste. Y ahora Jesús da una sentencia: he aquí vuestra casa os es dejada desierta. ¿Qué dijo Jesús? Que la casa de Israel, la casa de Judá, iba a ser dejada desierta. Y Jesús, de manera física y de manera espiritual, la presencia de Dios se retira del pueblo judío. Y el último texto dice el 39: porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digas: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y literalmente Jerusalén queda sentenciada a una soledad física de parte de Jesús y a una soledad espiritual. La presencia de Dios se retiraba de esa nación que Dios tanto amó. A esa nación que Dios hizo tanto por ellos. A esa nación que días posteriores matarían a Jesús. Y la Biblia dice en el capítulo 24, versículo 3: y estando en el monte de los olivos, solamente esto, Cristo se retira con sus discípulos al monte de los olivos. Y el libro de Zacarías 14:4 dice que el monte de los olivos está frente a Jerusalén, que está en ese monte. Vamos a leerlo, Zacarías capítulo 14, versículo 4. Dice la palabra de Dios así, para que veamos dónde está el monte de los olivos. Dice: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está frente a Jerusalén. Y Jesús se retira frente a Jerusalén. Y mientras Jesús se va retirando, los discípulos le dicen: mira ese templo. Y Jesús les dice: de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra, dice el versículo 2 del capítulo 24, que no sea ¿qué? Que no sea derribada. Y los discípulos hacen una pregunta a Jesús. Una pregunta que todos siempre nos hacemos, y hay algo que casi a todos nos preocupa. Hay algo que a todos nos tiene preocupados de alguna o de otra manera. Y el versículo 23 del capítulo 24 de Mateo dice en la siguiente parte: y los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas. Si hay una pregunta que siempre nos hacemos, es el cuándo. Y la señorita, que quizás ya rebase los 30 años, se empieza a preocupar un poquito más sobre cuándo me voy a casar, ¿o no? Y quizás también el varón: ¿cuándo me voy a casar? Y la pregunta sobre el tiempo es una de las preguntas que siempre las tenemos en mente. ¿Cuándo será el congreso? ¿Cuándo será esto? ¿Cuándo será la venida? Y los discípulos le preguntaron: dinos cuándo serán estas cosas. Y si hay algo que nos preocupa es el ¿qué? Es el tiempo. Pero habemos unos que somos sanguíneos que sí nos preocupamos por el tiempo, pero nunca nos preparamos. ¿Sí? ¿Quién de aquí es sanguíneo? Levante la mano. No me dejarán mentir que todo lo hacemos en el momento, ¿no? ¿Cuándo serán estas cosas? Y hay otros que son un poco, bueno, los coléricos siempre preparan todo con anticipación. Los melancólicos son más detallistas y quizás con un poco más de tiempo. Pero siempre estamos preocupados por el tiempo. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo va a terminar el sermón del hermano Johnny? Bueno, acabo de empezar. Entonces siempre nos preocupamos por el tiempo. Y esa pregunta, por ejemplo, yendo al tiempo, ¿cuándo me voy a casar? Tristemente
tristemente hay jóvenes o hay señoritas que se salen de la iglesia porque dicen, bueno, es que en la iglesia no encontré a nadie. Y eso es lo que pasa a veces. Nos preocupamos por qué, por el tiempo, por el cuándo. Y si yo me dedico a la obra de Dios, ¿cuándo voy a tener una casa? Y si yo voy a colportar, ¿cuándo voy a juntar para ir al congreso? Siempre nos preocupamos por el qué. Porque Jesús le dijo a los discípulos, no va a quedar nada. Y ellos dijeron, ¿cuándo serán estas cosas? Y Jesús narra o hace una narrativa de muchas cosas que yo sé que tú las sabes. Y Jesús dice, vendrán guerras y rumores de guerras, vendrán falsos cristos. Pero hay unas palabras que Jesús menciona a las cuales quiero yo analizar contigo. Mateo 24, el versículo 4, dice de la siguiente manera: respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. La primera indicación, cuando Jesús da respuesta a esta doble pregunta, o mejor dicho, esta pregunta con una doble respuesta o doble aplicación, es mirad que nadie que os engañe. ¿Alguien de ustedes ha sido engañado o engañada alguna vez? ¿Cómo se siente cuando alguien te engaña y que tú pones la confianza en esa persona y de alguna u otra forma te engaña? ¿Cómo se siente? Desconcertados, mal, decepcionados de la persona. Quizás en alguien en quien confiabas de pronto te engaña y eso hace que tú te sientas mal. Pero por eso la primera indicación de Jesús es mirad que nadie os engañe. ¿Sí? Que nadie os engañe. Pero ¿por qué Jesús dio la indicación de que cuidemos que nadie os engañe? La palabra mirad es del griego blepo, que significa prestar atención. Presta atención que nadie te que nadie te engañe. Y dice la palabra engañar. ¿Qué es la palabra engañar? La palabra engañar puede aplicarse a decir una mentira, ¿no? Pero la palabra original es la palabra griega planao. Esta palabra griega planao, su mejor traducción es hacer errar a alguien. Cuida que no te hagan errar, que no te hagan extraviarte. Esa fue la palabra o la indicación que Jesús dio. Mirad que nadie os engañe. Cuida de que alguien no te vaya a extraviarte. Jesús dice eso a los jóvenes, que tengan cuidado de extraviarse. En la preparación espiritual para la segunda venida de Cristo tenemos que cuidar que la gente, que alguien, que las amistades no nos extravíen. Y Colosenses 2:4 dice, nadie os engañe con palabras persuasivas. Y otra versión dice, con palabras seductoras. ¿Cómo se le conquista a la mujer? ¿Por medio de qué? Por medio del oído. ¿Sí? ¿Y al varón? Por la vista y por la boca. ¿Sí? 2:4. Dice que nadie os engañe con palabras seductoras. ¿Y por medio de qué engaña Satanás a la juventud? A los hombres los engaña por medio de las filisteas, ¿o no? ¿Y qué dice el joven? Es que en la iglesia no hay mujeres guapas. ¿Y qué dicen las mujeres? Es que en la iglesia los hombres no me gusta ninguno. Y el mundo que hace nos engaña. Es como esa historia de ese dragón que dice, no haré nada, no soy lo que parezco. Pero ¿qué pasa? De pronto estamos en las garras. Y aparte también nos engaña por medio del trabajo. Mira, aquí vas a ganar bien. Mira, aquí vas a subir de puesto. Mira, si haces esto, vas a ganar mejor. Mira, si vienes un ratito en sábado, aunque sea solo a firmar
tu asistencia y que decimos, híjole, ¿voy o no voy? Y por eso dice, mirad que nadie os engañe. Y si hay algo, hace rato hablábamos, el hermano Juan hablaba de algo. ¿Qué era el arma de Satanás? La lisonja. Y si hay algo que al ser humano le gusta mucho es la fama y los ¿qué? Los aplausos, ¿no? Y a veces Satanás nos quiere llevar o quiere llevar a la juventud por ese camino, por un camino de fama, por un camino de comodidad. ¿Y cuántos jóvenes hay? Solamente piensa, bueno, los que ya somos más grandes de edad y también los que son más jóvenes, podemos recordar o tenemos en nuestra mente quizás a jóvenes y hermanos que un día estuvieron aquí y hoy simple y sencillamente no están. Y platicaba ayer con una hermana, uno nunca piensa, yo no sé ustedes, pero yo, o al menos yo, nunca pienso o digo, bueno, un día me voy a salir de la iglesia. ¿Alguien piensa así? Quizás alguien tenga esa idea, pero normalmente uno nunca dice, bueno, me voy a salir en 2 años, ¿no? Normalmente uno que dice, no, pues yo voy a seguir adelante, ¿no? Yo nunca me voy a dar por vencido. Y a veces podemos mirar atrás o podemos voltear a nuestro alrededor y pensamos en tal hermano o tal hermana que hoy ya no está. Los que nacimos en la iglesia o los que entraron a la iglesia siendo niños recordarán quizás a sus compañeros de la escuela sabática, ¿sí? De la escuela infantil. ¿Están todos ahora? Yo recuerdo cuando era niño, hace unos 10 años, que éramos muchos niños en la iglesia. Pero ahora me pregunto, ¿dónde están todos ellos? Yo recuerdo que cuando la directora de escuela sabática dice que salgan los niños, tendríamos que salir corriendo, porque lo único que había ahí en el salón de clases eran 2 sillones viejos, y el que alcanzaba a sentarse en ese sillón viejo tenía silla. Los que no, pues ahí en el suelo. Éramos tantos. Y ahora me pregunto, ¿dónde están? ¿Qué pasó con ellos? Por eso dice Pablo y dice Jesús, que nadie os, ¿qué? Que nadie os engañe. Y qué triste es escuchar las experiencias de aquellos que se fueron y por la gracia de Dios regresaron y allá sufrieron. A veces somos engañados por, alguien decía el hermano ayer en su experiencia, de aquel que decía, por poco y vendo a Jesús por ¿un qué? Por $1. Y a veces también nosotros vendemos nuestra salvación tan barato. Pero por eso en la preparación tenemos que mirar que nadie, ¿qué? Que nadie os engañe con palabras persuasivas. Hechos de los Apóstoles, página 238 y 239 dice, si se descorriera el velo ante nuestros ojos, podríamos ver a los ángeles malignos empleando todos sus artes para engañar y destruir. Donde se ejerce influencia para inducir a los hombres a olvidar a Dios. ¿Qué es lo que quieren hacer los malos ángeles? Dice, quieren acercarse a nosotros para engañarnos y ¿qué? Para destruirnos. Recuerdo que estábamos colportando en Zihuatanejo hace unos 7, 9 años. Íbamos colportando, yo era director de colportaje de la Unión y ya teníamos ahí en una campaña unos 15 días. Íbamos colportando una subida, una cuesta, y éramos varios colportores. Y recuerdo que de pronto, no íbamos en pareja, íbamos solos, éramos varios, pero cada quien agarró su casa para colportar. Íbamos colportando y de pronto uno de los colportores que entró a una casa,
Normalmente la gente es muy raro que a veces te permita pasar a su casa. Normalmente te abren la puerta y eso a veces, pero es raro que te permitan pasar a su casa. Pero nosotros vimos que ese joven le abrieron la puerta y el joven entra a esa casa y bueno, nosotros seguimos colportando y de pronto lo vemos que el joven sale corriendo de esa casa hacia donde nosotros estábamos. Y bueno, como era una subida, pues el joven llegó agitado. Y cuando lo vimos así, pues él se dirige hacia donde estábamos la mayoría y todos nos juntamos y decimos, ¿qué te pasó? Dice, es que en esa casa está el diablo. Bueno, con eso nos quedamos, que en esa casa estaba el diablo. No, él siguió colportando y después dice, es que me invitó a pasar, era una mujer. Dice, y cuando yo entré, esa mujer se desnudó. Y el joven salió corriendo, hizo esa expresión, es que en esa casa está el diablo. Satanás trata de engañar a la juventud de una o de otra manera. Y lo que puede ser para alguien algo, ¿a poco con eso? Para otro puede ser ¿qué? Una gran tentación. Y a veces podemos decir, ¿cómo la hermana por eso se venció? Pero la debilidad de ella no es la misma que la mía. Y Satanás te tiene bien estudiado. No conoce tus pensamientos, pero sí conoce tus movimientos. Sabe a dónde vas. Sabe que miras en el celular. Sabe que miras en internet. Sabe con quién platicas. Sabe todo de ti. Y dice este testimonio, Hechos de los Apóstoles, sigue diciendo, donde se ejerce influencia para inducir a los hombres a olvidar a Dios, allí está Satanás con su poder hechicero. Donde haya un amigo o una amiga tuya que te invite a olvidarte de Dios, sal corriendo porque ahí está Satanás. Y a veces que decimos, no me pasa nada, yo solamente voy a la fiesta. Bueno, es una muchacha, pero yo la dejo cuando yo quiera. ¿Cuántos han dicho así? Bueno, me gusta, voy a salir con él, pero en el momento que yo quiera le voy a decir que ya no. Y a veces el joven y la señorita se atreve a caminar en terreno prohibido, en un campo minado. Cuando los hombres se entregan a su influencia, antes que puedan darse cuenta, su mente se ha confundido y su alma se ha contaminado. Sin que tú te des cuenta, si te entregas a la influencia de Satanás, un día puede ser demasiado tarde. A veces decimos, bueno, yo puedo controlar estos aparatos, yo puedo controlar tal cosa. Pero a veces es eso lo que nos controla a nosotros. Y lamentablemente Satanás tiene tantos engaños y los adapta a tu época, los adapta a tu edad, los adapta a tu cultura, a tu tiempo. Dice aquí un testimonio de la hermana White. Ahorita les doy la cita, dice así: el poder y la malignidad de Satanás y de su hueste podrían alarmarnos con razón si no fuera por el apoyo y salvación que podemos encontrar en el poder superior de nuestro Redentor. Proveemos cuidadosamente nuestras casas con cerrojos y candados para proteger nuestros bienes y nuestras vidas contra los malvados. ¿Cuántos de ustedes cierran la puerta en la noche cuando van a dormir? O mejor dicho, ¿quién de ustedes la deja abierta? ¿Alguien la deja abierta su casa? De la calle, la puerta que da a la calle, la dejan abierta. Pues si cerrada se meten los ladrones, imagínense abierta. Y dice aquí este testimonio que protegemos con cerrojos, dice aquí, cuidadosamente nuestras casas con cerrojos y candados para proteger nuestros bienes y nuestras vidas contra los malvados.
Pero rara vez pensamos en los ángeles malos que tratan continuamente de llegar hasta nosotros y contra cuyos ataques no contamos en nuestras propias fuerzas con ningún medio eficaz de defensa. Y escuchen lo que dice aquí. Si se los dejara, o sea, los ángeles malignos, nos trastornarían la razón. ¿Qué dice aquí? Que si a estos ángeles se los dejara, nos volverían locos. Y estoy leyendo La verdad acerca de los ángeles, página 12 y 13. Dice que si Dios permitiera, esos ángeles trastornarían ¿qué cosa? Pero Dios no lo permite, pero muchas veces nosotros sí lo permitimos. ¿Y cuántos jóvenes hay que son influenciados por Satanás? Sigue diciendo aquí, nos desquiciarían y torturarían el cuerpo. Satanás quiere acabar con los jóvenes. Quiere desquiciar a la juventud y quiere torturar el cuerpo. Destruirían nuestras propiedades y nuestras vidas. ¿Y cuántos hay, jóvenes y adultos, que han permitido que Satanás destruya su vida? Si tú estás aquí es porque estás aún a tiempo, porque hay todavía remedio para tu vida. No permitas que Satanás destruya tu vida. No permitas que Satanás y sus malos ángeles y sus agentes destruyan tu vida. Dios quiere librarte. Dice, solo se deleitan en el mal y en la destrucción. ¿Qué es lo que hacen los ángeles malos? Deleitarse en el mal y ¿en qué? Y lo que aparentemente puede llevarnos al placer, puede llevarnos al gusto, puede llevarnos a sentirnos bien ante la sociedad, puede llevarnos a recibir los aplausos del mundo. Eso puede acabar con nuestras vidas. Querido joven, tienes que mirar que nadie te engañe. Piensa tantito, ¿qué es lo que te está engañando? Y tú puedes, no, nadie me engaña. Pero Satanás es tan astuto que quizás podemos estar seguros de decir, no, yo conozco la verdad. No, a mí nadie me engaña. Pero podemos estar pisando terreno prohibido. Efesios capítulo 5, versículo 11. Dice, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien que reprendedlas. Y si hay alguna obra infructuosa en tu vida, si hay algo que te está haciendo daño, ¿qué dice Jesús? Es mejor que ¿qué? Si tu ojo te es ocasión de caer, córtalo, quítatelo. Si tu mano te es ocasión de caer, y joven, ¿qué es lo que te está haciendo ocasión de caer? Si tu novia te es ocasión de caer, ¿qué hay que hacer? Conviértela. Pues no. Córtala. Si tu novio te es ocasión de caer, córtalo. Si tu trabajo, si tus amigos te son ocasión de caer, ¿qué hay que hacer? Córtalos. Dice Mateo 24:10. Muchos tropezarán entonces. ¿Cuántos hay que han tropezado en la vida espiritual? ¿Cuántos hay? Quizás si pudiéramos leer los informes de secretaría de las asociaciones o de la unión, pues se bautiza uno y se tropiezan 10, ¿no? Y escuchaba ahora en la junta de unión la semana pasada, me imagino que dieron el informe, yo no lo escuché, de la membresía,
Y decían los hermanos, estamos atorados. ¿Cuántos miembros hay, hermano Juan, aproximadamente? 1648. Bueno, dejé 1650 aproximadamente. Y yo escuché que los hermanos decían, estamos atorados ahí. No pasamos de ahí, si no me equivoco, de hace 3 años, ahí estamos. ¿Y si se bautizan? Sí se bautizan. Pero dice aquí que muchos, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Por qué? Porque no miraron que no los engañaran. Y la sierva del Señor dice que muchas estrellas que brillan, ¿dejarán de qué? De brillar. Pero tenemos que tener cuidado. Ahora, yo les hice hace rato una pregunta, ¿cuántos ya no están? Y podemos quizás, estoy seguro, que cada uno de ustedes pueden con sus manos enumerar algunos o recordar algunos que ya no están aquí. Algunos jóvenes que ya se salieron, algunos hermanos adultos que uno los miraba. Yo recuerdo que cuando era niño, les digo hace unos 5 años, veía que llegaban los colportores a casa y llegaban por docenas, ¿no? Ahora ya se acabaron. Ahora llegan por unidad, dice aquí. Y yo veía a los colportores y los veía bien altos, bien altos los veía. Y yo quería ser como ellos porque los veía que eran hábiles en la Biblia, los veía que eran buenos para esto, buenos para aquello. Yo quería ser como aquellos. Y recuerdo que llevaban de 30, ahí estaban en la casa. Pero ahora pienso en algunos que recuerdo y digo, ¿dónde están? ¿Dónde están esos colportores? ¿Dónde están aquellos jóvenes? ¿Y qué dice la Biblia? Los muchachos, ¿qué? Se fatigan y ¿qué? Ya no quiero ir a la iglesia. Mamá, yo no voy al templo hoy. Si me quedo a dormir un rato más. Si no voy a la conferencia de las 9. Si no voy a tal lugar. Los muchachos se fatigan y ¿qué? Y se cansan. Pero Jesús dijo en Mateo 24, versículo 42, lo siguiente: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Primero Jesús dijo que mirad que nadie ¿qué? Os engañe. Pero ahora te dice que velad. Y las dos expresiones están relacionadas con mantenerte alerta, mantenerte con los ojos abiertos. ¿Qué pasaría si de pronto vas al volante en un auto y cierras los ojos? ¿A alguien le ha pasado eso? Yo recuerdo que en cierta ocasión falleció alguien y con mi papá tuvimos que viajar al entierro. Y bueno, siempre uno se desvela en ese tipo de actos, en el velorio. Pero antes nos habíamos desvelado con una hermana enferma. Yo estaba chiquito, acompañaba a mi papá. Siempre andaba con él, a mí me encantaba andar con mi papá. Yo le decía a una hermana el día de ayer también, que yo siempre andaba con él en los congresos. Y cuando él podía llevarme, me llevaba. Y recuerdo que veníamos de regreso en la carretera y yo normalmente no me dormía antes, cuando iba acompañando a alguien en un carro jamás me dormía, ahora ya. Pero resulta que de pronto el desvelo y todo eso, yo de pronto cierro los ojos. Recuerdo que fueron unos instantes, íbamos en la autopista, mi papá iba manejando. Y cuando yo abro los ojos, yo veo una luz ahí enfrente y volteo a ver para los lados y veo que la raya amarilla que va en medio de la carretera estaba de este lado en vez de estar de este, ¿no? Y yo volteo y mi papá iba cerrando los ojos y agarrando el volante rumbo hacia un puente y un tráiler frente a nosotros. Fue tan solo un instante y dije, papá. Y cuando yo dije papá, mi papá abre los ojos y bueno, endereza el curso del carro. Pero ¿cuántos no les da tiempo de enderezar ese curso de ese carro?
y también a la juventud y también a los adultos, porque no crean, jóvenes, no crean que los adultos están exentos de tentaciones. ¿Y a cuántos no les ha dado tiempo de enderezar ese carro? Y por eso dice velad. Y la palabra velad es la palabra vigilad. Y 1 Corintios 16:13 dice velad, portaos varonilmente. ¿Qué es portarse varonilmente? ¿Qué es portarse varonilmente? Les voy a dar un ejemplo para que me entiendan. Más o menos, no es tanto así. Portarse varonilmente, le voy a hablar a las mujeres, es cuando el joven te abre la puerta del carro, te lleva a la silla, te saca la taza de café. Más o menos es portarse varonilmente. Si se te cae algo, te lo levanta, te ayuda con la bolsa. Pero no te preocupes, eso se acaba cuando se casan. Si no, pregúntenle a mi esposa. Me dice, tú antes me abrías la puerta del carro y ahora ya no. Pues es que, dice mi suegra, pues como ya tienes lo que querías, ya no vienes, ¿verdad? Así que más o menos la expresión de Pablo es pórtate varonilmente, de una manera educada, de una manera firme. Portaos varonilmente, dice, pero estad velando de una manera madura. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y fíjense que nuevamente, en la siguiente parte de ese texto de Mateo 24:42, dice, pues no sabéis la hora. ¿Y qué problema es no saber la hora? Yo normalmente cuando voy a visitar a alguien no le doy la hora, porque pues yo sé que nunca cumplo en el tiempo. Así que te visito y le digo de 5 a 7. Así que hay 2 horas ahí de espacio. Y voy llegando a las 7:30, ¿no? Normalmente siempre nos preocupamos, ¿por qué? Por el tiempo. Y aquí dice Jesús, velad, pues no sabéis qué cosa, no sabéis la hora. Y tienes que estar atento, querido joven, a esa hora. Y hay algo interesante. 1 Pedro 4:7 dice, sed pues templados y velad. ¿Qué quiere decir ser templados? ¿Qué es una persona templada? Equilibrado. Una persona prudente. Una persona con cordura. Y a veces los jóvenes no son prudentes. O a veces nosotros no somos prudentes, cometemos imprudencias. Y de pronto decimos o hablamos algo que nuestra expresión o el calor del momento nos hace expresarnos. Decimos, se me salió. ¿A cuánto les ha pasado? Híjole, no nos portamos prudentemente, pero dice ahí, sed templados. Y los animales nos ponen el ejemplo. Isaías capítulo 1, versículo 3 y 4. Dice la palabra de Dios así: el buey conoce su dueño, y el asno el pesebre de su señor, pero Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Qué dice aquí? Que los animales nos ponen, ¿qué? El ejemplo. Y el libro de Jeremías capítulo 8, versículo 7, nos habla de otro animal. Jeremías capítulo 8, versículo 7 dice, aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo. ¿Qué dice? Que la cigüeña conoce su ¿qué? Dice, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. No somos conscientes nosotros del tiempo. Maranata, página 227, dice, mientras muchos permanecen dormidos, muchos desperdician las preciosas horas en descuidada influencia, podríamos decir, en el mero borde del mundo eterno, los que creen deben ser sobrios, deben despertar, deben ser fervientes y diligentes y velar en oración. ¿Y cuántos jóvenes están durmiendo? Algunos ahorita, ¿sí? Pero otros espiritualmente, que es peor, ¿sí?
pero no estamos preocupados con el tiempo. Pero había un grupo de hombres que sí se preocupaban por el tiempo. Lean Primera de Crónicas, capítulo 12, 32. Ahí habla de el ejército de David. Y normalmente en el ejército de David era formado por muchos valientes. Y había algunos valientes especiales, por así decirlo, las fuerzas especiales. Pero de los demás de las tribus decían, no, pues 200,000, no, pues 500,000 o 3,000. Pero fíjense lo que dice Primera de Crónicas 12:32. Dice lo siguiente: de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos. Y dice ahí, y que sabían lo que Israel debía de hacer, y cuyo dicho seguían todos sus hermanos. ¿Qué entendían estos hombres? ¿Conocían qué cosa? El tiempo. Ahora, como jóvenes o la juventud normalmente, si hay algo que cree tener al control es el tiempo. ¿Sí? Y pareciera que el tiempo no va a pasar. Y ayer el hermano Juan dice, ya si pasaste los 30 es que ya vas para abajo. No sé cuántos de aquí ya pasan de los 30. Pero normalmente cuando tienes 20, cuando tienes 16, cuando tienes 15, no piensas llegar a los 25, llegar a los 30. Normalmente el joven no piensa en esto. Yo me consuelo pensando en que faltan muchos para los 40. Pero normalmente no pensamos en el tiempo que estamos viviendo. ¿Y en qué tiempo voy a dedicar mi vida a Dios? ¿En qué tiempo voy a regresar a casa? Y el problema es que Satanás está ¿qué? Tomando control de nuestra vida. Y quiero pasar un video de cómo es que el enemigo hace daño al ser humano. El libro de Mateo 24:44 dice, estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y la pregunta es si tú ya estás preparado. Lamentablemente, para muchos se hace tarde a veces. Esta es una avispa que se llama avispa esmeralda. Su color, no sé si alguien ha visto alguna avispa esmeralda en algún lugar. Esta avispa esmeralda es una avispa venenosa, es una avispa que realmente es letal, ¿sí? Pero normalmente no pica a los seres humanos. Es una avispa un tamaño común. Y el color es un poco esmeralda o un poco azul, pero su enemigo o su víctima es este animal que está acá, no sé si lo alcanzan a ver, es una cucaracha. Normalmente por ahí, las cucarachas normalmente no las queremos, pero miren, esta avispa ocupa la cucaracha para algo. A las cucarachas, si se dan cuenta, la avispa es más pequeña que esa cucaracha y la única especie que ataca esta avispa es esa especie de cucaracha, la cucaracha común. Pero notan lo que hace. Esta avispa tiene su aguijón y tiene veneno y tiene que darle 2 piquetes solamente a la cucaracha para lograr su propósito. El primer piquete se lo da en una masa de tejido nervioso situado entre la cabeza y el primer segmento del cuerpo. La razón de esto es paralizarle las patas delanteras. Ese primer piquete va a paralizar las patas delanteras para que la cucaracha ya no se defienda.
Si ustedes notan, la cucaracha sigue moviendo las patas traseras, pero las delanteras con las cuales se defenderá ya no. Y después da un segundo piquete. De hecho, se le denomina el neurocirujano de la naturaleza porque inyecta un veneno directamente en el cerebro, en los ganglios cerebrales de la cucaracha, y la dosificación del veneno es de alta complejidad, dado que la dosis debe ser justa para mantener a su huésped vivo. Lo que hace la cucaracha, esta avispa, es ponerle el veneno a la cucaracha, el suficiente veneno para convertirla en zombie, para que la cucaracha no se muera, sino que quede viva, pero a merced de esa avispa. Voy a pausar ahí. Ya que esa avispa fue picada la segunda vez, la cucaracha es llevada a la cueva que ha preparado antes esa avispa. La cucaracha tiene que estar viva. Así que el veneno que le inyecta tiene que estar medido exactamente para que no viva y para que no muera. Cuando me refiero viva es que pueda defenderse y salir, sino que quede en un estado zombie, consciente pero sin poder moverse. ¿Cuál es el objetivo de esta avispa al hacer esto con la cucaracha? Depositar en ella una larva. Esta larva lo que va a hacer de 1 a 6 días es empezar a comer las patas de la cucaracha. Ya que empieza a crecer, la larva se introduce en el cuerpo de la cucaracha viva. Tiene que estar viva la cucaracha. Y se empieza a comer los órganos no vitales. La cucaracha no puede hacer nada. Acepta de una u de otra manera, acepta esa larva dentro de su cuerpo. Y ahí empieza, notan, la cucaracha se sigue moviendo, sigue viva, pero la larva ya está depositada dentro de esa cucaracha. Después de 6 semanas, la cucaracha muere y sale una nueva avispa esmeralda. Lo usa solamente, ¿para qué? Para poder reproducirse allí. Y si la avispa es hembra, saldrá nuevamente a hacer el mismo proceso. ¿Qué es lo que hace Satanás con el ser humano también? Nos trata como cucarachas. Y sin que tú te des cuenta, querido joven, Satanás quiere poner una picadura letal en ti, sin permitir que te puedas defender. Desarma al ser humano. Eso es lo que hace el enemigo. Y a veces pareciera que somos más grandes que el enemigo, pero Satanás es más astuto. Por eso dice la Biblia que tenemos que estar, ¿qué? Preparados. Satanás quiere poner en la juventud el mal. Quiere depositar en el joven y controlar su mente. ¿Y cuántos jóvenes hay que están siendo controlados por Satanás? ¿Cuántos jóvenes hay que han sido ya picados por el enemigo? Pero hay alguien que quiere salvarte. La palabra de Dios dice, estad preparados. Si tú sientes o si tú crees que Satanás te ha picado, si tú sientes que Satanás ha puesto su veneno letal en ti, hay algo que puede sanarte, y es la sangre de Jesús. Tenemos que prepararnos. El tiempo está cerca. No queda más tiempo. Tienes que darte cuenta, querido joven, que mañana puede ser demasiado tarde. Y si ya eres adulto y has postergado tu decisión de entregar tu vida a Jesús,
¿Qué esperas más? Jesús es quien mejor paga. Jesús es quien mejor trata. ¿Se sufre? Sí, se sufre. Pero sufrir al lado de Jesús es mayor gozo que gozar al lado de Satanás. No permitas que Satanás contamine tu vida. Tú a los ojos de Dios eres hermoso, eres hermosa y vales mucho. Y no dejes que Satanás te trate como una cucaracha. Que el Señor te bendiga. Amén.